y bienvenidos a una nueva edición de Carver Global Talks by GAN. Este es un espacio que ha creado nuestra universidad para conectar a profesionales de todo el mundo en torno a temas que son altamente relevantes en la actualidad. Si es tu primera vez con nosotros, te contamos que Carver University es una institución con sede en Florida, Estados Unidos, que ofrece programas de pregrado y posgrado, tanto en español como en inglés, diseñados para adaptarse a las nuevas demandas del del nuevo mercado global. Más adelante, al término de esta sesión, estaremos compartiendo algunas novedades sobre nuestra oferta académica de parte de nuestro equipo de admisión. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Patricia Moller, ingeniera en bioinformática y doctora en biotecnología. La doctora Moller lidera proyectos de investigación en inteligencia artificial y nuevas tecnologías aplicadas a la mejora de la industria, agroindustria y frutícola nacional. El año pasado, la doctora Moller fue destacada en la portada de Forbes Chile tras ser elegida como una de las 50 mujeres más poderosas del país por su contribución al desarrollo desde la innovación. Esta distinción se debió principalmente a sus proyectos como OK Fruit App, una aplicación móvil que analiza la calidad de los frutos en los huertos, y una nueva app en desarrollo que busca predecir incendios forestales. La presentación que nos trae la doctora Patricia Moller se titula De datos a soluciones: cómo la inteligencia artificial está transformando la agricultura y la gestión de riesgos ambientales. Un honor contar con usted, profesora Patricia Moller, dentro de este espacio. Le cedo la palabra y estaremos muy atentos a su presentación. Si gusta, puede compartir su presentación. Muchas gracias. Eh, Muy buenas tardes o muy buenos días, depende de dónde esté cada uno de ustedes. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, tal como lo mencionaban, bueno, mi nombre es Patricia Molera Acuña, yo soy ingeniera en bioinformática y doctora en biotecnología. Y hoy día voy a compartir con ustedes un poquito lo que hemos estado realizando en áreas de la inteligencia artificial y por lo tanto denominé esta presentación de datos a soluciones, cómo la inteligencia artificial está transformando la agricultura y la gestión de riesgos ambientales. Entonces, un poquito para contextualizar, ¿verdad? Mencionar la importancia que tiene hoy en día la inteligencia artificial. Nosotros nos hemos dado cuenta en realidad que esta nueva tecnología ha sido claramente una tecnología disruptiva, juega un papel muy importante y claramente ha revolucionado diferentes procesos, tanto en el área de toma de decisiones, de producción, etcétera, donde nos damos cuenta que finalmente su uso impacta en la eficiencia y en la innovación, que es lo que hoy en día nos está exigiendo el mercado en las diferentes áreas donde nosotros nos estemos desempeñando. Sin ir más lejos, nosotros nos encontramos con que la inteligencia artificial está presente en nuestro día a día. De hecho, si yo hoy les hiciera una pregunta a ustedes y les pregunto, ¿se imaginan una empresa que ustedes le envíen los productos antes de que ustedes los soliciten, pero estando seguros que los van a necesitar? De repente suena quizá un poco extraño, casi como un misterio, pero en realidad esto pasa. Hoy Amazon, ya hace un par de años lo está haciendo, utiliza lo que ellos denominan inteligencia empresarial, que en el fondo lo que hacen es que recogen muchos datos de los hábitos de las compras que tienen los clientes y a través de análisis predictivos, donde utilizan técnicas de inteligencia artificial, logran predecir lo que el cliente va a necesitar y entonces le envían los productos a los clientes antes de que los clientes piensen en comprarlo. Por lo tanto, nosotros nos damos cuenta que ya existen las empresas a nivel mundial que hace un par de años están trabajando con estas tecnologías y de cierto modo también a nosotros nos facilitan un poco nuestro día a día. Como les dije, nosotros trabajamos con inteligencia artificial o utilizamos inteligencia artificial en nuestro día a día y acá yo les dejo algunos ejemplos donde estoy segura que cada uno de nosotros utilizamos la inteligencia artificial y quizás no nos hemos dado ni siquiera cuenta que es inteligencia artificial lo que estamos utilizando. Por ejemplo, los asistentes de voz funcionan con inteligencia artificial. Muchas veces nos tomamos fotografías y nos aparecen mejoras en las fotografías, que son estos modos retrato, por ejemplo, como que nos buscan los mejores ángulos. Eso también funciona gracias a inteligencia artificial. Las redes sociales, los predictivos de Google, por ejemplo, funcionan gracias a lo que nosotros estamos acostumbrados a buscar, a escuchar. De hecho, en muchas ocasiones
nos ha pasado a más de alguno de nosotros que vamos conversando con alguien y estamos hablando de, no sé, hoy día me gustaría viajar, tengo ganas de viajar a Cancún, y después en mi celular me aparecen muchos anuncios de viaje a Cancún. Y me dice, oye, el celular parece que me escuchó. Y en realidad sí, el celular no escuchó, pero tampoco fue por magia. No escuchó primero porque nosotros cuando instalamos aplicaciones permitimos que acceda al micrófono. Y al momento de acceder al micrófono va captando los datos de lo que nosotros hablamos y esos datos los va analizando y a través de inteligencia artificial, ¿verdad? Nos entrega lo que a nosotros nos busca, lo que nosotros buscamos, lo que a nosotros nos interesa y como nos interesa tanto este viaje a Cancún, entonces nos empieza a ofrecer toda esta información referente a los viajes a Cancún, por ejemplo, ¿ya? O lo que muchas veces nos pasa, que no sé si ustedes han ocupado eh, algunos espacios de música, de series, como Netflix, Spotify, donde nos recomiendan cuál es la serie que más nos va a gustar, nos recomiendan la lista de música que nos va a gustar, y esto también funciona gracias a la inteligencia artificial que recoge nuestros, nuestros hábitos de cuáles son las músicas que normalmente escuchamos, cuáles son las series que normalmente vemos, cuáles son las duraciones, el estilo, los actores que normalmente estamos viendo, etcétera. Si ustedes es primera vez que instalan, por ejemplo, Spotify, lo más probable es que la lista de músicas que les esté recomendando no tenga mucho que ver con lo que a ustedes les gusta. ¿Y por qué? Porque en realidad no tiene los datos para poder predecir lo que realmente nos va a interesar a nosotros. Y ahí cuando nos damos cuenta que en realidad los datos son la base para poder trabajar con inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver cuando hablamos de inteligencia artificial a modo de resumen? Considerar tres grandes aspectos. Primero, considerar que es una tecnología que quizás a algunas personas todavía nos puede resultar un poquito lejana y misteriosa, pero nos damos cuenta que lejana no es, está presente en nuestro día a día. Y de misterioso no tiene mucho porque estamos o está utilizando datos para poder generar estas aplicaciones que se realizan gracias a la inteligencia artificial. Está presente en nuestro día a día hace bastantes años, ya no es algo actual, si bien en el último tiempo ha tenido un boom, está presente hace varios años. Y lo más importante es que finalmente la inteligencia artificial es una combinación de algoritmos que de alguna forma trata de que las máquinas presenten capacidades eh, superiores a las del ser humano. ¿De qué me refiero con que sean superiores? A que la idea de trabajar con inteligencia artificial es trabajar con grandes cantidades de datos, ¿ya? Si yo a ustedes les pasara un set de datos donde estamos trabajando con 10 datos y dos características de cada uno de estos datos, lo más probable es que los podamos trabajar, entender, analizar y quizá encontrar por ahí algunos patrones que nos entreguen alguna información. Sin embargo, cuando los sets de datos son mucho más grandes y trabajamos con 1000 datos y 100 características de cada uno de ellos, lo más probable es que nosotros nos perdamos en esa dimensión de datos y entonces existen datos que lo estemos pasando por alto, que no lo estemos considerando y por lo tanto de acá donde empezamos a hacer uso de la inteligencia artificial. ¿Ya? Como les dije, la base de toda la inteligencia artificial al final son los datos. ¿Y cuál es la ventaja que hoy en día tenemos? Que estamos en el mundo del Big Data. ¿Y qué es el Big Data? En realidad el Big Data no es nada más que grandes cantidades de información, grandes cantidades de datos en realidad que al trabajarlas generamos información. ¿Ya? ¿De dónde obtenemos estos datos? Bueno, primero, los mismos datos que vamos generando nosotros, como los que le hablaba anteriormente, datos como lo que escuchamos, lo que vemos, lo que buscamos, lo que comemos, dónde estamos, los datos de nuestros contactos telefónicos, por ejemplo, y también podemos encontrar datos como de estudios experimentales, datos de publicación y datos que podemos obtener de acuerdo al área donde estemos trabajando. Como les mencionaba anteriormente o les mencionaban anteriormente en la presentación, yo trabajo principalmente en el área agrícola y por lo tanto trabajo mucho con datos de maquinarias agrícolas, de sensores, imágenes satelitales, de estaciones meteorológicas, etcétera. Pero también podemos trabajar con datos de proveedores, datos bancarios, cuando ustedes van al médico, todos esos datos a nosotros nos sirven y nos generan estas grandes cantidades de información que las llamamos Big Data. ¿Cuál es la idea de trabajar en el área de inteligencia artificial? Que nosotros trabajemos todos estos datos, los transformemos en información, la información pase al conocimiento y recién cuando estamos en el conocimiento podemos hablar de que vamos a trabajar de una manera más inteligente, porque las decisiones que tomemos se van a basar en datos, ya no van a ser decisiones al azar,
sino que van a ser decisiones basadas en datos. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué hacemos ahora con toda esta información que hay? ¿Qué hacemos con estas montañas de información que tenemos? ¿Cómo generamos valor a esos datos? Y acá aparece el uso de la inteligencia artificial, ¿ya? Como les comentaba, hoy día vivimos en un mundo en realidad que las máquinas están aprendiendo muy rápido. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomarnos de esto y aprovechar esta ventaja que tienen las máquinas y todas estas nuevas tecnologías para ir generando nuevas innovaciones, ¿verdad? Mejorando todos los procesos que existen para aumentar la productividad, disminuir costos, etc. Cuando nosotros trabajamos en el área de inteligencia artificial, nosotros trabajamos principalmente en dos grandes mundos, lo que es la analítica descriptiva y de diagnóstico y la analítica predictiva. La primera nos permite entender qué sucedió en el pasado e incluso nosotros podríamos entender por qué sucedió algo, ¿ya? Uno trata de buscar algunos patrones o tendencias que nos expliquen por qué sucedió algún suceso en específico o alguna ocurrencia de algo que nosotros estemos estudiando. Y en el caso de la analítica predictiva, que en general es la que más les gusta a las personas y por eso es la que más se utiliza, es la que nos permite anticiparnos situaciones futuras. En general a uno le gusta saber lo que va a ocurrir en el futuro, entonces por eso se trabaja bastante con la analítica predictiva. En ambos casos nosotros trabajamos con datos, en uno para entender lo que sucedió y en el otro para poder entender cómo se relacionan los datos para predecir lo que va a ocurrir en el futuro. En este último nos ayuda mucho en el proceso de la toma de decisiones, ¿ya? Pero es muy importante indicar que a pesar de que la analítica predictiva se utilice mucho más que la analítica descriptiva, esta o la primera no es mejor que la segunda, sino que va a depender de la tarea que yo voy a estar realizando. Ya a continuación yo les voy a contar un poquito lo que nosotros hemos estado realizando con inteligencia artificial en algunas áreas de estudio, de acuerdo también un poquito a los que les comentaba Hernán en un comienzo. Entonces, el primer proyecto en el que yo trabajé con inteligencia artificial fue en generar un predictor de eventos de heladas. Ya fue netamente en el área de fenómenos climáticos. Y el problema era que los agricultores no tenían un sistema para poder predecir cuándo iba a ocurrir un evento de helada y por lo tanto no podían tomar las medidas adecuadas a tiempo. Ya ellos una hora antes de la helada recién sabían que iba a haber una helada y por lo tanto les costaba mucho poder tomar las medidas adecuadas para no perder sus cultivos. Por lo tanto, nosotros trabajamos y generamos una alerta temprana con 12 horas de anticipación, donde además indicábamos la intensidad y la duración que esta helada iba a tener. Cuando nosotros presentamos el proyecto tuvo muy buena acogida, pero además nos dimos cuenta que habían otros agricultores que nos indicaban que, por ejemplo, ellos trabajaban con arroz y a ellos no les interesaban los 0 grados, sino que les interesaba cuando había más de 30 grados. Nos preguntaron, ¿se puede hacer algo? Sí, se puede hacer algo, y así como trabajamos en predicción de heladas, trabajamos en predecir cuando había más de 30 grados para los productores de arroz. ¿Cómo generamos esto? Generamos un modelo predictivo de eventos de helada basado en un modelo de inteligencia artificial. Y para eso trabajamos con datos de estaciones meteorológicas. ¿Ya? Este modelo, para contextualizar un poquito, lo generamos hace casi 12 años atrás. Por lo tanto, nosotros nos hemos ido dando cuenta, o en realidad nos fuimos dando cuenta en el camino, que claramente hoy en día lo hemos podido mejorar, etcétera. Pero hace 12 años atrás, cuando se hablaba muy poquito de inteligencia artificial, en realidad trabajamos principalmente con datos. Hoy en día estos modelos ya considera imágenes satelitales, ya considera otro tipo de información. Pero cuando lo comenzamos, trabajamos con datos de estaciones meteorológicas como temperatura, humedad, radiación solar, dirección del viento, punto de rocío, entre otros. ¿Cuántos datos trabajamos? Trabajamos un rango de 10 años de cada estación meteorológica y los datos estaban tomados cada 15 minutos. Generamos nuestro modelo de predicción de heladas utilizando diferentes modelos de inteligencia artificial y generamos esta alerta temprana donde podíamos indicar vía mensaje de texto, entendiendo que en los campos no hay buen internet, ¿verdad? También vía correo electrónico la ocurrencia de este fenómeno de helada y donde indicábamos además la duración y la intensidad que éste iba a tener. Otro proyecto en el que trabajamos fue en un modelo de inferencia temprana de la enfermedad de ojo de buey basada en inteligencia artificial, donde para contextualizar un poquitito, existe principalmente un tipo o una variedad de manzana, que es la variedad Crispín, que se ve afectada por una enfermedad que se llama, o que la llaman enfermedad de ojo de buey, donde el problema
es que cuando el fruto está infectado y nosotros estamos cosechando la fruta, no se ve nada diferente. Toda la fruta está igual, esté infectado o no. Eso quiere decir que la infección en realidad permanece latente al momento de ser cosechada. Sin embargo, los síntomas comienzan después de que se cosecha, aproximadamente a los 3 meses post cosecha. ¿Cuál es el problema? El problema es que los agricultores o los exportadores hoy en día guardan la fruta, ¿ya? Guardan las manzanas varios meses, en realidad no solo 3 meses, en algunos casos hasta 6 meses para poder venderla a valores más elevados. ¿Qué es lo que pasaba? Que la cosechaban y como estaba todo bien, la mantenían en las condiciones que normalmente deberían estar, ¿verdad? Y al momento de enviar la fruta a destino, se daban cuenta que en realidad ahora estaba con esta infección expresada y por lo tanto perdían toda la fruta. En otras ocasiones la enviaban y estaba bien, pero cuando llegaba a destino, llegaba ya con la enfermedad y por lo tanto perdían toda la fruta y además todo lo que fue el gasto de envío. Por lo tanto, nos pidieron que ayudáramos en este tema y nosotros desarrollamos este sistema de predicción temprana de riesgo de incidencia de ojo de buey, donde nosotros dijimos, ok, nosotros no podemos tratar claramente la enfermedad, pero lo que podemos hacer es indicarle al agricultor o al exportador que existe una alta probabilidad de que esa manzana en esos huertos tenga la enfermedad de ojo de buey y por lo tanto tome decisiones de vender la fruta antes, aunque pierda un poco de dinero, pero no pierde toda la cosecha que se realizó, ¿ya? Después de hacer varios estudios, varios análisis, perdón, nos dimos cuenta en realidad que las variables climatológicas de cada zona dependían mucho de la incidencia de ojo de buey. Por lo tanto, empezamos a relacionar las diferentes variables climatológicas con la incidencia de ojo de buey para poder indicar cuál iba a ser la probabilidad de que esta fruta tuviese esta predisposición de tener la enfermedad de ojo de buey. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Generamos también modelos de inteligencia artificial donde teníamos diferentes variables climatológicas por zonas, ¿ya? Y además teníamos que tener el dato de incidencia de ojo de buey que se lo tenía que tener el agricultor o el exportador. Entonces, acá necesitábamos el dato del cliente como tal. Generamos estos algoritmos de inteligencia artificial que en el fondo de algún modo relacionaban de forma no tan lógica, sino que con variables o generaban relaciones un poquito más complejas entre todas las variables y la incidencia de ojo de buey. Y de esta manera generábamos un modelo de predicción donde uno le ingresaba nuevos ejemplos de las diferentes variables en cada zona en particular y nos indicaba la predicción de estos nuevos ejemplos de la incidencia de ojo de buey para que ellos pudieran tomar las decisiones. Otro ejemplo en el que estuvimos trabajando fue en la predicción de rendimiento de cosecha. Lo trabajamos principalmente en manzanas y en uvas, donde el problema era que el agricultor, claro, el agricultor en realidad no sabía cuál iba a ser el rendimiento de cosecha y por lo tanto tenía un desorden muy grande al momento de la cosecha porque no sabía cuántas personas iban a necesitar para la cosecha, cuánta maquinaria se necesitaba para la cosecha e incluso cuando trabajamos en el área de la uva, en esa misma viña ellos después realizaban vino, perdón. Entonces ellos ni siquiera sabían si con lo que iban a cosechar les iba a alcanzar para hacer vino o tenían que comprar uvas externas, ¿ya? Entonces, como era súper azaroso, nos pidieron realizar un sistema que lograra predecir cuál iba a ser el rendimiento de cosecha, ¿ya? Y nosotros esto lo trabajamos con redes neuronales artificiales, porque acá no necesitábamos una respuesta de sí o no, como en el caso anterior de si tiene ojo de buey, no tiene ojo de buey, si va a haber una helada, no va a haber una helada, sino que acá necesitamos un valor que fuera el rendimiento de cosecha. ¿Ya? Entonces acá lo trabajamos con redes neuronales y obtuvimos eficiencia del 85%, que si bien no es una eficiencia tan alta, ellos trabajaban era casi azaroso, era el 50%, por lo tanto para ellos fue un gran aporte en esta área. ¿Cuál era el problema de que nunca pudimos avanzar en la eficiencia del modelo? Que teníamos muy poquitos datos. Ya ellos no tenían una gran cantidad de datos y por lo tanto nunca pudimos generar modelos más robustos. Y bueno, el proyecto que terminamos hace poquito es OK Fruit Up, un sistema integrado de control de calidad de cereza y arándanos mediante análisis fotográfico de inteligencia artificial, donde nosotros nos dimos cuenta en realidad que el precio de la fruta tiene hasta un 300% de diferencia entre frutas de baja calidad y de alta calidad.
entendiendo el tema de calidad en cuanto a la apariencia, el calibre, que es el tamaño, el color y los defectos que la fruta tiene. Empezamos a averiguar cuál podía ser el problema y nos dimos cuenta que en realidad lo que hoy en día se está utilizando tiene que ver mucho con chequeos visuales y calibrajes manuales. Tal como ustedes ven en esta imagen, cuando existe control de calidad de fruta, lo que se hace es que al controlar, por ejemplo, las cerezas o los arándanos, para ver el tamaño o el calibre, se coloca la cereza en cada uno de estos agujeritos y vemos en cuál queda mejor y ahí nosotros le asignamos ese calibre. Lo mismo con los arándanos. Y para el tema del color, lo ponemos en comparación a esta paleta de colores y entonces vamos a indicar cuál es el color que tiene la cereza, cada una de las cerezas en particular de las que nosotros estemos estudiando. Yo estoy segura que si yo les paso a cada uno de ustedes la misma cereza, vamos a encontrar más de un color y más de un calibre. ¿Por qué? Porque claramente va a depender mucho de los humanos, es un tanto subjetivo, ya no, las cerezas no calzan perfecto en cada uno de estos agujeritos, ni los arándanos, por lo tanto yo creo que queda mejor acá, pero quizá otra persona cree que queda mejor en este calibre, ya empezamos a tener esta subjetividad, ¿ya? Depende bastante de los humanos y además es súper ineficiente, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, imagínense lo lento que es hacer todo esto. Por lo tanto, nosotros lo que hicimos fue diseñar un sistema integral que es multiplataforma, ¿ya? Y que tiene una gran ventaja porque hoy en día existen estos sistemas, pero a gran escala, son súper caros, se trabajan en el packing ya cuando la fruta es cosechada y cuando ya no se puede hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Generamos esta aplicación donde con un teléfono móvil, como cualquiera de los que tenemos cada uno de nosotros, no tiene que tener nada de especial, tomamos una imagen y con técnicas de inteligencia artificial podemos entregar de manera instantánea curvas de color, calibre y porcentaje de defectos externos de cada una de las frutas, ¿ya? Después esto se conecta con las necesidades que tiene cada una de la empresa y puede entregar, por ejemplo, los porcentajes de fruta que están para exportar, cómo están los gráficos de la fruta en cada uno de los cuarteles, en cada uno de los sectores y se pueden ir tomando decisiones. Además de mejorar el tema de la calidad de la fruta como tal, estamos mejorando de forma considerable las decisiones que se pueden tomar en el momento adecuado. ¿Por qué? Porque en realidad sí, hoy en día la forma en la que se está trabajando, además de ser súper subjetivo e ineficiente, la información a la persona que está encargada le llega después de que la fruta ya fue cosechada. ¿Ya? Pues, se hace todo de forma manual y después se entregan estos reportes. Con esta aplicación, como nos entrega de forma instantánea, lo puede ver la persona que está en el campo, el encargado del campo. Si no está en el campo, igual le puede llegar a su celular las indicaciones. Y si, por ejemplo, la fruta no tiene el color adecuado, puede llegar y decir, ojo, la fruta que están cosechando en tal cuartel no tiene las condiciones adecuadas, por lo tanto hay que detener la cosecha que se está realizando y ya no hay más pérdida de fruta que no tiene las condiciones para que sea exportada. Entonces estamos trabajando en dos áreas, en mejorar el control de calidad de fruta, pero también en mejorar la toma de decisiones que se hace porque podemos tomar decisiones en el momento adecuado, ¿ya? Y en lo que estamos trabajando hoy en día es un sistema de monitoreo, detección y predicción de zonas susceptibles a incendios forestales mediante inteligencia artificial. Acá nosotros estamos mezclando bastantes técnicas de inteligencia artificial y trabajando con otras tecnologías como por ejemplo Arduino, ¿ya? ¿Y por qué les digo que estamos trabajando con esta mezcla de técnicas de inteligencia artificial? Porque ya no solo estamos trabajando con lo típico de modelos de clasificación, de predicción más sencilla, sino que también estamos trabajando con análisis de imagen, estamos trabajando con datos satelitales, estamos trabajando con conocer la zona, con ir a terreno, ¿verdad? Ver si cerca de la zona hay lugares con zonas con regadío, qué tanto acceso tienen las personas a las zonas donde estamos haciendo los estudios, etcétera, ¿ya? Este es un proyecto bastante grande y que, como comentaba Hernán, ¿verdad?, está en desarrollo, hemos ido avanzando más, y obviamente cada vez estamos tratando de generar un modelo que sea mucho más robusto, ¿ya? Recordar siempre que cuando hablamos de inteligencia artificial, nosotros tratamos de generar modelos que en realidad
no solo nos sirvan para los sets de datos de entrenamiento con los que estamos trabajando, o sea, no solo se adapten a lo que yo le estoy enseñando al modelo, sino que sean lo suficientemente robustos para que me sirvan frente a cualquier caso que yo le esté entregando, ¿ya? Entonces, hoy en día nosotros sabemos que la detección temprana de alguna zona susceptible a un incendio forestal en realidad es algo súper importante. Yo hoy día estoy en Chile, pero nos damos cuenta que esto es importante a nivel mundial, ¿ya? Por lo tanto, nosotros propusimos este modelo basado en inteligencia artificial utilizando diferentes tipos de datos, diferentes tipos de información para lograr un modelo mucho más robusto y que nos pudiera indicar con mayor precisión los puntos donde iban a existir estos riesgos de incendios forestales, ¿ya? Como les decía, nosotros estamos trabajando también, por ejemplo, con Arduino para poder captar algunos valores que no se tenían en consideración, con algunos sensores, se trabaja con Arduino para enviar alertas, por ejemplo, entre otros. Para generar el modelo predictivo, nosotros estamos primero, la parte más compleja, y que quizás no lo dije en un comienzo, ¿verdad? La parte más compleja al momento de trabajar con inteligencia artificial es todo lo que es los datos, ¿ya? Es algo súper importante. Yo les dije al comienzo la importancia que tienen los datos y poder generar un set de datos que sea lo suficientemente robusto para que el modelo con el que trabajemos posteriormente y el modelo que generemos sea robusto es súper importante, ¿ya? La parte más compleja y que tarda mayor tiempo en el desarrollo de un modelo con inteligencia artificial es por lejos, el set de datos. Primero, para obtener todos los datos que necesitamos y luego la limpieza que nosotros tenemos que hacer de todos los datos. La probabilidad de que cuando ustedes trabajen en inteligencia artificial y que les llegue un set de datos limpio, depurado, es muy extraña. Ya normalmente uno tiene que pasar por varios filtros, por varias normalizaciones de datos. En muchos casos nos van a llegar datos perdidos, datos que nosotros como expertos en datos tenemos que tomar decisiones de qué hacer en cada uno de esos casos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo estoy trabajando con datos meteorológicos y tengo el dato de las 10 de la mañana de la temperatura y después tengo el dato de las 10:20 de la mañana de la temperatura, pero no tengo el de las 10:10, una forma sencilla de poder obtener ese dato podría ser que yo pueda sacar un promedio entre la temperatura de las 10 y las 10:20. Y podría decir, ya, esa es la temperatura de las 10:10 y tiene lógica. Pero si yo estoy trabajando, por ejemplo, con notas de estudiantes y tengo la nota de la evaluación 1 y de la evaluación 3 y perdí la de la evaluación 2, yo no tengo cómo decir ya va a ser el promedio entre la 1 y la 3. Y en esos casos tengo que saber cómo voy a hacer para recuperar esa nota o definitivamente eliminar ese atributo o eliminar ese ejemplo como tal, ¿ya? Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a analizar muy bien los datos. Entonces esa es la parte que más nos ha demorado tiempo para poder generar el modelo, o nos demoró en realidad más tiempo para poder generar el modelo. Todos los datos con los que estábamos trabajando, el estandarizar todos los datos con los que estábamos trabajando, como les dije, no son solo datos numéricos, sino que acá también tenemos datos eh, de imágenes satelitales, ¿verdad? Etcétera. Se utilizaron diferentes métricas y fórmulas para poder encontrar el algoritmo que mejor se adaptara al set de datos con el que estábamos trabajando y a responder a nuestra tarea, que era poder predecir zonas susceptibles a incendios forestales. Hemos realizado diferentes predicciones donde nosotros estamos trabajando, ¿verdad? En Chile, estamos trabajando en algunas regiones específicamente, y lo que estamos haciendo hoy en día es que estamos haciendo predicciones con un mes de anticipación a que ocurra un fenómeno de un incendio forestal, ¿ya? Hemos encontrado claramente algunos factores muy importantes como viento, humedad, temperatura, que claramente son clave al momento de poder predecir un incendio forestal, pero el modelo aún nosotros lo estamos entrenando. Como les digo, ya entrega algunas predicciones, pero claramente estamos cada vez tratando de incluir nuevos atributos que nos van generando que el modelo sea mucho más robusto, ¿ya? Por supuesto, aquí empieza a salir un poquito esto de los incendios que son intencionales, qué hacemos en estos casos. Claramente nuestro modelo no está enfocado en esos casos, pero como sabemos que eso puede ocurrir, nosotros tenemos estas variables como las que les mencionaba al comienzo de qué tan cercano esté que las personas estén por ahí cerca,
hay muchas viviendas cerca de la zona, si en esas zonas qué es lo que más se acostumbra a hacer, por si es, no sé, muy normal que hagan fogata o cosas por el estilo, para tener en consideración esos puntos, ¿ya? Ahora, si el algoritmo a nosotros nos indica que hay cero probabilidad de que en ese lugar haya un incendio forestal y realmente ocurrió un incendio forestal, ahí de repente uno puede como de cierta forma tener más consideración y pensar que quizá hubo algo de intencionalidad en ese caso, pero claramente el algoritmo o el sistema no está pensado para poder evaluar los casos de intencionalidad, ¿ya? Y bueno, con esto nosotros nos damos cuenta en realidad que la inteligencia artificial, por supuesto, a nosotros nos permite trabajar con estos algoritmos un poquito más avanzados. Hoy en día ya no solo trabajamos con datos, antiguamente se trabajaba solo con datos además que fueran muy estructurados, ya como una base de datos, como datos en Excel que tuviesen fila y columna, pero hoy día nos damos cuenta que cualquier dato nosotros lo podemos trabajar, lo podemos analizar, podemos predecir a partir de eso datos como imágenes satelitales, datos climáticos en tiempo real, la voz, ¿verdad? Nos damos cuenta de los mismos ejemplos que estábamos conversando al comienzo. Se utiliza mucho hoy día el procesamiento del lenguaje natural y de alguna forma nos sirve para los diferentes estudios que nosotros estamos realizando. Ya, por ejemplo, en este último, ustedes ven cómo empezamos a mezclar datos que son datos numéricos, datos de estaciones meteorológicas, con imágenes satelitales, con datos en tiempo real, para, por ejemplo, en este caso en particular, facilitar la detección temprana de focos de incendios forestales. Si ustedes se fijan durante toda esta presentación, yo le he dado especial énfasis a la importancia que tienen los datos y al uso que hacemos con los mismos, ¿ya? Entonces, nos damos cuenta o lo podemos terminar de esta forma, indicando que la inteligencia artificial no tiene superpoderes, no es magia, pero si nosotros queremos predecir lo que va a pasar en el futuro, la mejor forma de poder hacer esto claramente es utilizando datos, pero lo que tenemos que tener muy en cuenta es que los datos que estamos utilizando tienen que ser datos de calidad, tienen que pasar por este filtrado que nosotros tenemos que hacer y que ese filtrado no lo va a hacer ninguna máquina, que esto de saber cómo logro, si ese dato lo perdí, cómo lo logro recuperar de alguna forma, no lo va a hacer ninguna máquina, lo va a hacer el experto en datos, el que entiende el contexto en el que se está trabajando. ¿Ya? Entonces ahí nos damos cuenta que la inteligencia artificial tampoco funciona solita, siempre tenemos que ir de la mano de ello y por supuesto entender que la inteligencia artificial nos sirve de un apoyo muy grande, ¿verdad? Es una herramienta que nos va a ayudar a tomar decisiones, pero por supuesto siempre va a ir de la mano de un experto. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, por la tremenda exposición. Creo que la verdad que somos unos afortunados de poder contar con su participación dentro de este espacio, ¿ya? Y de esta misma forma lo han hecho presente nuestros asistentes a través del chat, ¿ya? A quienes también aprovecho a saludar, a las personas que nos acompañan de eh, Perú, Bolivia, Chile, Estados Unidos, también desde España, Paraguay, nos acompañan también en este seminario en línea. Profesora, la verdad que entregarle elogios por su presentación y la verdad que conforme a las aplicaciones, a las investigaciones en las que se encuentra, la verdad que no me cabe ninguna duda el por qué obviamente ha sido considerada dentro de las 50 personas más influyentes desde el punto de vista académico e innovación, porque ciertamente a veces cuando hablamos de inteligencia artificial se nos olvida la parte de los datos y también se nos olvida de cuál es su aplicación práctica en problemas reales que también tiene la sociedad. Así que creo que desde ese aspecto las aplicaciones por las que usted nos ha comentado son bastante ilustrativas y la verdad que van haciendo al parecer una sociedad un poco más sostenible en el tiempo. Y quiero tomar algunas preguntas, Patricia, que nos han llegado del público, ¿ya? Quizá algunas ya han sido abordadas dentro de su exposición, pero pueden ser para profundizar algún dato o algún mensaje relevante, ¿ya? Juan Carlos Feliz nos pregunta, ¿la inteligencia artificial puede contribuir a la sostenibilidad agrícola? Yo creo que usted lo ha ido abordando, pero ¿de qué forma está potenciando esta sostenibilidad? Ya. Bueno, eso es una excelente pregunta y es lo que uno trata de ir realizando, ¿verdad? Entendiendo la importancia de los problemas globales que existen, nosotros tratamos también de generar estas soluciones y en el área agrícola
Se utiliza bastante, por ejemplo, para un riego más inteligente, donde nosotros con algoritmos basados en inteligencia artificial evitamos, por ejemplo, el desperdicio de agua, la optimización del uso de fertilizantes, de pesticidas, ¿ya? Todo lo que es la agricultura de precisión, en realidad, se trabaja bastante con inteligencia artificial y ayuda obviamente a disminuir todos estos químicos, minimiza todo el impacto, claro, el impacto ambiental que puede traer el uso desmedido que tiene, porque de repente cuando no utilizamos estos sistemas, como que se aplica, porque es mejor prevenir, dicen los agricultores en algunos casos, entonces aplicamos solamente porque estamos eh, trabajando en prevenir plagas, enfermedades, etcétera, pero en realidad uno podría hacer modelos de diagnóstico para prevención temprana o ver, anticiparnos a alguna plaga, alguna enfermedad, mejorar los cultivos, mejorar o considerar las predicciones climáticas para saber qué me conviene aplicar, en qué momento, etcétera. Y por ejemplo, también se utiliza mucho con la automatización, por ejemplo, el uso de los drones, que claro, de repente cuando va la persona quizá un poco más inexacto el cuánto aplicamos, y cuando mezclamos estas tecnologías con, no sé, dron, robot, etcétera, con inteligencia artificial, son mucho más exactos y también disminuimos todas estas pérdidas. Profesora Patricia, respecto a las aplicaciones en las que usted ha participado, ha liderado estos proyectos, ¿cuál es el tamaño mínimo? Ya esta pregunta la realiza Fanny Ruiz. ¿Cuál es el tamaño mínimo de la masa de datos utilizados para construir estos modelos? Ya, bueno, esa es una pregunta que siempre aparece, sobre todo cuando uno empieza a trabajar y uno pide datos, nos dicen, ¿y cuántos datos se necesitan? En realidad, uno podría trabajar, si a mí me pasa, no sé, 10 datos, yo también puedo realizar inteligencia artificial y un modelo con 10 datos, pero ¿cuál va a ser el problema? Que mi modelo no va a ser robusto. Por lo tanto, frente a algún caso nuevo, lo más probable es que el modelo no me entregue el resultado más óptimo, la precisión del modelo no sea el mejor. Por eso es que uno trata de aumentar la cantidad de datos para generar modelos más robustos, porque en el fondo le estamos enseñando a la máquina. Entre mayor datos tengo, yo le enseño todas las posibles como opciones, posibles combinaciones que pueden existir, y por lo tanto mi modelo se vuelve mucho más robusto y frente a cualquier nuevo ejemplo me va a entregar una buena predicción, ¿ya? Entonces al final depende mucho además de cómo estén los datos, porque yo puedo tener 1000 datos, pero todos son como lo mismo, la dispersión es muy similar, entonces como que igual tuviera poquitos datos. Entonces va a depender en realidad cómo están mis datos, cómo se comportan los datos, ¿verdad? Y bueno, en realidad lo que tenemos lo que vamos teniendo disponible, y lo otro es tratando de captar más datos. En algunas ocasiones, obviamente, tantos datos, también vamos a encontrar datos basura, pero que lo vamos filtrando al momento en que empezamos a realizar los análisis. Profesora, no vamos a abusar de su tiempo, solamente dos preguntas antes de poder agradecer su participación. Pero siguiendo este mismo hilo de conversación en torno a los datos, ¿ya? ¿Cómo se asegura que estos modelos de inteligencia artificial en los que a usted le ha tocado participar no contengan datos erróneos, no contengan datos basura o no contengan datos sesgados? Ya, eso es súper importante, por eso yo les decía la importancia del trabajo de los datos, ¿ya? Por eso uno se demora mucho tiempo en trabajar con los datos, porque esa parte no la hace ninguna máquina, ya tiene que estar ahí la persona experta en datos y que además entienda el contexto de los datos para saber cuando hablamos de un dato erróneo o no, ¿ya? Entonces, uno antes de empezar a trabajar con los datos en el área misma de inteligencia artificial, uno empieza a hacer análisis de datos, estudio de los datos, analítica de datos, analítica descriptiva, de repente la parte más básica del análisis de datos para ver qué datos se me están escapando de la norma, empiezo a analizar esos datos porque puede ser que ese dato se escape, pero que tenía alguna lógica y por eso está como fuera, o quizás de verdad está mal tomado. Pero tengo que saber dónde está, cómo llegar a ese dato para poder estudiarlo. Ya en el caso de que el dato esté perdido, era lo que yo les decía, tengo que empezar a ver de qué forma lo recupero, y si no lo puedo recuperar, tengo que tomar la decisión: ¿qué pierdo? O pierdo todo ese ejemplo o pierdo ese atributo para todos los demás ejemplos. Y esa decisión también la tienen que tomar ustedes, solo considerando cómo pierdo la menor información posible, ¿ya?
Y eso en realidad depende mucho de la experiencia que van teniendo y el conocimiento en los datos y en el contexto en el que están trabajando, pero es una tarea que la tienen que hacer ustedes. Y la última pregunta, profesora Patricia, y aprovecho también a saludar a República Dominicana, que se me quedó también ahí en el tintero, y que también nos mandan un saludo también y agradecen su presentación, profesora. ¿La inteligencia artificial va a desplazar el recurso humano? Ya, ¿Cuál es su esa, opinión, sobre todo en este contexto agrícola? La verdad que yo creo que me encantaría también abordar la pregunta, pero le pregunto a usted. bueno, yo creo que ese es como un gran miedo que existe y en todos los ámbitos, pero yo soy una convencida de que, claro, hoy en día la inteligencia artificial puede realizar estas tareas como repetitivas que realiza el humano y la puede hacer de forma quizás más rápida, más eficiente, etcétera. Pero lo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que del mismo modo en que la inteligencia artificial está realizando eso, nos permite a nosotros poder hacer esta otra actividad es que las máquinas todavía no son capaces de hacer, donde nosotros no, tenemos una tarea más grande porque tenemos que empezar a innovar en todo esto. Entonces aparecen estas nuevas necesidades que nosotros tenemos que ir cubriendo. Entonces, no es que nos va a desplazar y no tengamos nada que hacer, pero quizás esto que es repetitivo y que lo puede hacer una máquina, dejémoselo a la máquina y nosotros empecemos a innovar en todo lo otro que podemos hacer considerando la tecnología que ya hay. ¿Ya? Entonces no pensemos que no vamos a tener empleo, al contrario, van apareciendo muchas cosas nuevas con estas tecnologías que ya existen. Completamente de acuerdo. Aparte que por lo que hemos visto de su presentación, la participación también humana está presente en varias partes de este proceso, Del desde la proceso. creación del algoritmo, la revisión de esta misma aplicación, el producto que se entrega, la depuración también de los datos. Así que tiene participación. Hay mucho trabajo todavía. ¿Mm? Por supuesto, y finalmente la Pero- decisión siempre la toma el experto. Entonces sí o sí va a claro estar que ahí sí. siempre trabajando con las Tiene, personas. tiene que haber un técnico que sepa al respecto para que pueda discernir en torno a este proceso. Mm. Profesora Patricia, ha sido un gusto poder contar con Muchas usted en gracias. este espacio. Agradecemos su participación, su compañía en este nuevo episodio de Carver Global Talks by GAN para Carver University. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos dentro de este espacio.